Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ángela Chancay de la carrera de Tecnologías de la Información. Tenemos aquí como tema que es simulador de transmisión de datos en Python en contexto real. Tenemos que los integrantes son Ángela Chancay, que es mi persona, Evelyn, Alexandra, Cristian, Abraham y Yandra. Somos el grupo M. A continuación tenemos la introducción de nuestro trabajo. La comunicación de datos permite el intercambio de información entre dispositivos, haciendo posibles servicios como Internet, videollamadas, redes sociales. En esta práctica se emplea un simulador desarrollado en Python para visualizar la conversación en mensajes de códigos. Su representación binaria en la transmisión mediante la modulación ASK. Esta herramienta facilita la comprensión de las técnicas de transmisión y datos y relaciona la teoría con aplicaciones reales como el Internet y la fibra óptica. Tenemos como objetivo general analizar el funcionamiento de un simulador de transmisión de datos desarrollados en Python mediante la identificación y descripción de los contextos fundamentales de la comunicación de datos. Como objetivos específicos tenemos describir los conceptos fundamentales de la comunicación de datos, las señales analógicas y digitales, analizar el funcionamiento del simulador de transmisión de datos desarrollados en Python, relacionar los contenidos teóricos de la unidad con la aplicación reales de las telecomunicaciones y verificar mediante la ejecución del simulador el análisis de sus resultados que señala correspondientemente a la secuencia de bits. Tenemos como marco teórico comunicación de datos. Es el intercambio de información entre dispositivos mediante un medio de transmisión utilizando protocolos que garantizan una comunicación segura y eficiente. Tenemos señales digitales, representan la información con valores binarios. 0 y 1 y son más recientes al ruido y se utilizan en tecnologías como Internet y fibra óptica. Tenemos las señales analógicas que varían de forma continua y representan fenómenos físicos como la voz o la música. Tenemos conversión de datos, transforma la información texto, número en un código ASCII y posteriormente en binario para facilitar su transmisión. Tenemos transmisión de datos, consiste en enviar información desde un emisor hasta el receptor a través de medios cableados o inalámbricos, y la modulación de señales que permite transmitir los datos modificando una señal portadora en el simulador y se utiliza modulación ASK. Y por último tenemos la relación con el simulador de Python, que el programa convierte un mensaje de ASCII y binario genera una señal modulada mediante ASK, simula el proceso completo de transmisión de datos relacionado a la teoría con aplicaciones reales como Internet y fibra óptica. Tenemos el objetivo del simulador que lo da a continuación. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yandri José Sánchez Aguilar. El día de hoy vengo a explicar en parte el trabajo de comunicación de datos y voy a explicar algunos puntos de este trabajo. El primer punto que voy a explicar es el objetivo del simulador. Para mí, el objetivo de este simulador es comprender cómo la información es transmitida a través de las computadoras para nosotros obtener dichos resultados. Por ejemplo, si nosotros buscamos algo en Google, en el momento de buscar, por ejemplo, fotosíntesis, nosotros le damos clic, esa información es enviada a otro lugar para que sea procesada y lo que nosotros pidamos se nos regrese. Ya, pero como tal eso no puede ser enviado como tal por la palabra tal cual. Esto se envía mediante códigos, que ya vamos a ver posteriormente cómo es. También tengo lo que es el funcionamiento general. El funcionamiento general del simulador. El usuario introduce un mensaje de texto. Como tal, este simulador tiene mensajes de texto previamente introducidos. Y entonces al momento de darle a ejecutar se va decodificando la señal dependiendo de la palabra que sea o de lo que se le ponga. Durante la ejecución el simulador limpia los gráficos anteriores y genera nuevas prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que este simulador es un simulador de gráfico que se nos muestra cómo se transmite la señal digital. Y a continuación, por ejemplo, tenemos lo que es el procesamiento de datos. La conversión de la información. Aquí es lo que viene la conversión de información. ¿Qué quiere decir todo esto? Para que dicha información llegue, por ejemplo, que nosotros solicitemos algo o se envíe, porque esto usualmente pasa más de forma en sí en toda la computadora. Todo lo que se transmite, lo que damos clic, lo que hacemos, tiene que llevar una información.
y eso se transmite a través de bits o a través de unos y ceros. Toda la información que está se transmite a través de esa forma, se hace la transformación para que la computadora pueda comprenderlo. Y la computadora entiende todo esto de unos y ceros y la procesa y la regresa después a nosotros como tal, mediante letras, mediante números o lo que nosotros hayamos solicitado. Ahí tenemos lo que es la generación y transmisión de señal. Una vez obtenidos los bits, el simulador genera una señal digital mediante un gráfico escalonado y posteriormente crea una señal analógica utilizando ASK o OOK. Ambas señales son mostradas en tiempo real, incorporando además un pequeño retardo para simular la simulación de transmisión y verificando el final que el mensaje llegue correctamente al receptor virtual. Y esto que se nos menciona aquí es como tal esto que podemos ver aquí, más o menos es una interpretación de lo que se ve en el simulador. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice 1, tenemos varios números, pero ¿qué quieren decir estos números? Si tenemos 1, la señal podemos ver que la señal va por acá arriba, 0, la señal baja. 1, la señal vuelve a subir, 1, 1, la señal eh, se mantiene arriba y 0 baja. Y esta parte se nos puede hacer un poco familiar porque anteriormente en anteriores materias ya hemos visto gráficos así y hemos trabajado con bits, con decimales, con binarios y todo eso, entonces se nos hace familiar ver esto. Yo recuerdo haber visto esto y que nos enseñaron cómo funcionan estas señales. También tenemos lo que es la estructura de datos y salida de información, también el uso de diccionarios. Este simulador emplea diccionarios para poder un correcto funcionamiento. El simulador emplea diccionarios para almacenar ejemplos, explicaciones y fundamentos teóricos relacionados con la transmisión de datos. Esta estructura facilita la organización de la información y permite relacionar automáticamente los ejemplos prácticos con los conceptos que se muestran durante la simulación, haciendo más sencillo comprender el funcionamiento del sistema. También tenemos lo que es la presentación de resultados. La información generada durante la simulación se muestra en una consola integrada dentro de la interfaz. Claro, al momento de nosotros arrancar el simulador, ejecutar el código, se nos abre otra ventana que como tal está vinculada a donde nosotros tengamos el código, si es en Visual Studio Code. Entonces se nos abre otra ventana donde se nos va a mostrar toda la interfaz del simulador. Y por último tenemos lo que es las bibliotecas utilizadas, que en este caso la primera que es Tinker, que se encarga todo del tema visual. Todo lo que nosotros estamos viendo, interfaz, los gráficos, las letras, todo se encarga este aquí, Tinker. Se encarga todo ese tema y también tenemos lo que es NumPy y Matplotlib, que este en cambio se encarga todo lo que es del tema de números, de cálculos que se va a realizar dicho programa. El NumPy se utiliza para realizar los cálculos matemáticos necesarios para generar señales digitales y analógicas, mientras que el Matplotlib permite representar mediante gráficos dinámicos. Claro, este nos va a presentar los gráficos. La integración de ambas bibliotecas hace posible visualizar de manera clara cómo se transforma la información desde un mensaje de texto hasta una señal lista para ser transmitida por un medio físico. Bueno, esta ha sido toda mi explicación de mi parte, espero que haya entendido, muchas gracias. Muy buenas ingenieros, soy Cristian Jiménez de cuarto semestre de TICS y hoy les vengo a hablar sobre el modelo OSI de nuestro modelo de Python. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, o mejor conocido como modelo OSI, es un marco conceptual creado por la ISO, que se estandarizó en funciones de comunicación en 7 capas distintas. Cada capa tiene una misión específica, interactuando directamente con la capa superior e inferior, permitiendo que sistemas heterogéneos se comuniquen de forma eficiente. La capa 7, que es el Budget Entry, en nuestro simulador, el componente Entry es de Tkinter, representa la capa de aplicación. Es el punto de contacto directo donde el usuario interactúa con la red ingresando el mensaje. Sin esta interfaz, el proceso de comunicación no podría iniciarse desde el extremo de emisor. El flujo de datos a medida que el mensaje baja por la pila OSI, sube el proceso de encapsulamiento en el sistema.
del simulador. Esto ocurre cuando transformamos el texto en código ASCII y luego en bits y finalmente en señales. Cada transformación añade lógica al mensaje, permitiendo que la información cruda se convierta en una señal física transmisible. Aquí, como podemos ver, vemos el mapeo del programa de sistema de OSI. Está dividido, como podemos ver en la imagen, entre elementos del programa y la capa de modelo OSI, que son los que por lo generalmente conocemos. Las capas superiores en el código comienzan desde la presentación, que es la conversión del sistema ingresado a código ASCII. Garantiza que la información tenga un formato estandarizado que las capas inferiores puedan procesar. En la sesión, el flujo del simulador gestiona el inicio, mantenimiento y fin de la transmisión, asegurando que el diálogo entre entry y la salida sea coherente. La capa de transporte, podemos ver aquí que el código se traduce a ASCII, secuencias binarias de bits, preparando los segmentos de datos para su viaje. Y capa de enlace. Se visualiza a través de las señales digitales niveles 0 y 1. Representa la organización de los bits antes de ser moduladas. Y finalmente la capa 1, que es el medio físico. Señales analógicas y ASCII. La capa física se representa mediante la generación de las ondas analógicas. El simulador utiliza modulación por ampliación de amplitud, o el ASC. Este es el punto donde los datos se convierten en energía, voltaje o ondas para viajar por el canal de comunicación. A continuación, mi siguiente compañero. Tenga buena tarde. Saludos cordiales, Máster Alex Ávila. Mi nombre es Abraham López Araguayo. Cédula dentro de la actividad del componente práctico. Se me asignó realizar lo que sería la simulación del programa dado en la fase 2. Bueno, dentro de este simulador voy a explicar lo que sería el funcionamiento general del simulador desde mi perspectiva como usuario. Este programa viene configurado con la palabra UNEMI, donde este simulador interactivo está diseñado con un entorno gráfico oscuro de alta visibilidad para facilitar la comprensión visual de los conceptos teóricos de la unidad 3, transmisión de datos. Desde la perspectiva de este usuario operador, el sistema funciona bajo un flujo secuencial e intuitivo dividido en las siguientes etapas. Primero va la interfaz de inicio y configuración de entrada, donde al ejecutar este programa se encuentra con una ventana maximizada que rinde homenaje a la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. En la parte inferior de la pantalla se dispone de un campo de texto donde en forma predeterminada se encuentra cargada la palabra clave UNEMI. El usuario tiene la libertad de mantener este mensaje o modificarlo ingresando cualquier cadena de texto alfanumérica que desea analizar. Ahora, como segundo punto, tenemos la activación de transmisión dinámica, donde este proceso inicia formalmente cuando yo como usuario o un usuario X hace clic en el botón celeste que está aquí, en transmisión y análisis. A partir de ese instante, la aplicación toma el control temporal de la interfaz para simular un canal de comunicación real en tiempo de ejecución y procesando el mensaje de forma secuencial, letra por letra, en intervalos automáticos de 2 segundos. Sería la letra que compone un EMI,
la U, la N, la L, M, la I. Como tercer punto tenemos el monitoreo gráfico simultáneo. Mientras la transmisión está en marcha, el usuario realiza un análisis visual a través de dos paneles gráficos principales generados eh, dinámicamente por el motor de Matplotlib. Este gráfico superior o dominio digital muestra al usuario cómo la letra actual es procesada por el CPU del equipo emisor, descomponiéndola con un equivalente binario de 8 bits de código ASCII y graficándola como una señal digital discreta de niveles lógicos directos 0 y 1. El gráfico inferior, medio físico, muestra el tiempo real de la modulación de la onda analógica, donde yo como usuario puedo observar cómo los bits anteriores alteran la amplitud de una señal senoidal continua o portada, representando el comportamiento real de las ondas electromagnéticas al viajar por un cable o por el aire. La consola de diagnóstico en tiempo real. Simultáneamente con los gráficos, el usuario puede leer una consola de comandos integrada con tipografía verde sobre el fondo negro que emula en un término de redes. En esta sección, el usuario recibe retroalimentación de inmediata sobre la aplicación práctica del software por cada letra transmitida. El simulador le presenta un escenario de la vida real, como conexiones de Wi-Fi, Netflix por fibra óptica o transacciones en cajeros automáticos, explicando detalladamente qué concepto del compendio académico de UNEMI se está aplicando en este proceso instante. Control de reinicio de integridad. Ese es el quinto punto, donde una vez que el simulador procesa todas las letras del mensaje, la consola notifica al usuario el cierre exitoso del canal y un mensaje de verificación de paridad sin errores y los controles vuelven a habilitarse si el usuario desea realizar una nueva prueba, capturar una imagen perdida o cambiar la palabra de entrada. Dispone del botón rojo que es preset. Reset, el cual limpia por completo las gráficas y el historial de la terminal, devolviendo el entorno a un estado inicial de un solo clic. Esta sería mi exposición de la parte que se me asignó. A continuación, el compañero que sigue con el siguiente subtema de la exposición. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del análisis del resultado. Bueno, en esta etapa nosotros, el simulador, tomamos un mensaje que fue ingresado por el usuario. En este caso nosotros eh, pusimos la palabra UNEMI, como pueden observar, y cada letra la va a transformar en un código AXI. Aquí tenemos una tabla donde está especificada que cada letra se convierte en un código AXI y luego este código AXI es transformado en una secuencia binaria, como lo pueden observar aquí, de 8 bits. Esta, la misma que va a ser utilizada para realizar la transición de datos. Ahora vamos a hablar de la conversión de señal y la transmisión. Bueno, entonces, una vez obtenidos los bits, el programa crea una señal digital como lo pueden observar aquí, y posteriormente lo que hace es convertirla en una señal analógica, como lo pueden observar en este gráfico de aquí. Mediante esta modulación bueno, el mensaje de los bits con valor 1 genera una onda. Como lo pueden observar aquí, estamos en valor 0 y cuando se genera el bit 1, se genera una onda.
Y estos bits con valor cero prácticamente no van a representar ninguna amplitud, por eso van en línea recta, ¿no es cierto? Ninguna amplitud, permitiendo así la transmisión de la información que sea correcta. Entonces, los resultados e interpretación demuestran que todas estas etapas del proceso van a funcionar correctamente. El mensaje enviado coincide con el recibido. Asimismo, nos confirma que la codificación, la modulación y la transmisión se realizaron sin ningún error. Además, este simulador nos va a permitir comprender de manera más práctica cómo se transmiten en sí los datos en un sistema de comunicación digital. Le agradezco mucho por su atención y a continuación le doy paso a mi compañera Evelyn. Muy buenas tardes, Magíster Alex Ávila, tutor de la materia de comunicación de datos. Mi nombre es Evelyn Yesenia Luisa Caiza. Para concluir el trabajo del componente práctico 2, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Podemos incorporar otras técnicas de modulación digital como el FSK o el PSK para ampliar el alcance del simulador y comprender mejor los diferentes métodos de transmisión de datos. También podemos implementar la simulación de ruido e interferencias para analizar el comportamiento de la transmisión en condiciones reales y evaluar su impacto en la calidad de la señal. Añadir indicadores de velocidad de transmisión, ancho de banda y tasa de error para enriquecer el análisis del proceso y obtener resultados más completos y precisos. Podemos mejorar la interfaz gráfica incorporando controles interactivos, opciones de configuración y visualizaciones más dinámicas para facilitar la comprensión del funcionamiento del simulador. Continuar desarrollando proyectos que integren programación y comunicación de datos, fortaleciendo el aprendizaje práctico y aplicando los conocimientos en situaciones reales. Y como conclusiones podemos decir que el simulador permitió comprender de forma práctica el proceso de transmisión de datos desde la conversión del mensaje a código ASCII hasta la representación mediante señales digitales y analógicas. La implementación en Python facilita la visualización del funcionamiento de la modulación por desplazamiento de amplitud y su aplicación en la transmisión de información. También se evidenció la importancia del teorema de Nyquist como fundamento para garantizar una transmisión eficiente y evitar el solapamiento de señales. La integración entre programación y teoría fortaleció el aprendizaje de los conceptos de comunicación de datos, demostrando cómo estos principios se aplican en tecnologías como Wi-Fi, fibra óptica y telefonía móvil. Esto sería por parte de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.